nos brinda la acción comunal. Colombianos, la patria nos llama, con su voz subversiva y mortal, a librar la batalla gloriosa de la transformación nacional. Nuestro cielo claro brillará, cambiaremos el medio ambiental, con salud, educación y trabajo, y que viva la acción comunal. Que la paz reviva en los campos y la tierra volvamos a dar, para ver orgullosos flameando nuestro gran tricolor nacional. Como hermanos que amamos la patria, olvidemos el odio y el mal. Empuñemos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal. Como hermanos que amamos la patria, olvidemos el odio y el mal. Empuñemos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal. Su futuro está en nuestras manos, nuestros hijos nos han de dar. Forjaremos valores conscientes a través de la acción comunal. Del Caribe al lejano Amazonas, del Bichada al Pacífico inmortal, cantaremos unidos los himnos, el de Núñez y acción comunal. Nuestro esfuerzo será el homenaje que San Pedro Bolívar pidió al bajar al sepulcro tranquilo. Ofrendemos la paz y el perdón, como hermanos que amamos la patria, olvidemos el odio y el mal. Empuñemos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal. Buenas noches para todos, buenas noches a la doctora Paola, a la doctora Claudia Vallejo, muchísimas gracias por estar presentes esta noche, a nuestro presidente Julián Higuita, quien nos va a dar un saludo esta noche. Buenas noches para todos y todas, darles una bienvenida de verdad a estas dos grandes personas que también se han enamorado de la acción comunal y desde sus espacios, desde su trabajo, tanto la doctora Claudia Vallejo como la doctora Paola Salazar, siempre articuladas con la Federación Comunal de Antioquia, dándonos grandes noticias, trayéndonos información importante de nuestro gobierno, y de verdad agradecerles, esta es su casa y acá bienvenidas. Darle una cordial bienvenida también a cada uno de nuestros compañeros de la Federación, a los de asocomunales, los de juntas de base, algunos compañeros de otros departamentos que también están hoy participando de este encuentro, porque para nosotros es fundamental la información que nos traen del gobierno, más nuestro gobierno, el gobierno que cree en la acción comunal, en el gobierno que de una u otra forma nos han abierto puertas para nosotros ir obviamente dinamizando nuestras comunidades. Entonces, Verónica, pues nada, agradecerte a ti este gesto tan bonito de que cada 8 días estás con nosotros en la dinámica de nuestro informativo comunal. Claro que sí, Julián. Esta noche tenemos entonces como invitadas, tenemos entonces a Claudia Patricia Vallejo Avendaño, directora territorial de la Unidad de Víctimas de Antioquia, y a Paola Andrea Salazar Gómez,
directora regional Antioquia y directora regional Urabá, Darién. ¿Cierto que está bien así, Paola? Listo. Hoy vamos a trabajar en esta noche, vamos a tratar un tema muy importante que es el tema de prosperidad social. Entonces, bueno, Julián, lo dejo con ellas para que nos cuenten un poco del tema y pues también agradecer a quienes se están conectando, a Nancy Monsalve de San Rafael, Antioquia, a María Séfora de Medellín, a Juan Guillermo de Titiribí, a James Agudelo de Carambolos de Chigorodó, a Jocelyn que dice que está desde Tabacal, también a Irma Roldán desde Hispania. Bueno, ya vemos que hay mucha gente desde diferentes municipios de Antioquia y a quienes pues agradecemos que se están conectando. Sí, Vero, muchas gracias. En todo caso, acá lo importante es poder tener la participación activa de todos los comunales de nuestro departamento, del país. Antioquia Informa lo que busca es ser una herramienta de comunicación e información a nuestros hermanos o nuestra madre, como es la Confederación Nacional y a cada una de las personas presentes. Bueno, vamos a darle un espacio a nuestras invitadas. Queremos conocerlas, que nos diga cuál es su nombre, obviamente dentro de su perfil ocupacional, qué vienen haciendo ahora con el gobierno nacional. Son muchas las acciones que hemos logrado hacer con este gobierno desde las juntas de acción comunal y sé que hoy también nos van a dar una gran noticia. Entonces, Vero, pues dale tú la entrada entre mujeres. Hoy les doy a ustedes para que dinamicen este encuentro. Claro que sí. Bueno, Paola y Claudia, queremos saber, bueno, a qué se dedican en este momento, qué hacen en la dirección en la que se encuentran, cómo se puede unir lo que ustedes están haciendo con la prosperidad social o si es que en lo que trabajan es un tema de prosperidad social. Queremos saber un poquito más sobre eso. Claudia. Bueno, yo pensé que iba a empezar. Paola. Bueno, va. Wow, empieza para yo seguir. Ok, bueno, buenas noches a todos y a todas. Primero, agradecerle a Fede Comunal por invitarnos esta noche a su canal, a este importante canal de difusión para los temas de las acciones comunales. Saludarlos a todos y a todas quienes están conectados, a Julián, a Vero, a Claudia, por supuesto. Bueno, les cuento que inicialmente teníamos presupuestado o pensado que este stream iba a ser solo sobre prosperidad social. Prosperidad social es una entidad del gobierno nacional que tiene como principal objetivo la lucha contra la pobreza extrema y la vulnerabilidad, ¿sí? Es la entidad líder de lo que conocemos como el sector inclusión y reconciliación. Pero pues entonces cuando se nos hizo la invitación, consideramos que era muy importante que estuviéramos dos entidades muy importantes de ese sector inclusión y reconciliación, que somos Prosperidad Social por un lado y por el otro lado la Unidad de Víctimas, que es la entidad que la doctora Claudia Vallejo representa en territorio. Entonces, estamos aquí esta noche con dos de las entidades del sector inclusión y reconciliación. Nos quedaría faltando el Centro Nacional de Memoria Histórica, que también hace parte de este sector administrativo. Como les decía, actualmente nosotros en Antioquia somos la Dirección Regional Antioquia, estamos en 112 municipios del departamento y además tenemos una dirección regional especial que es la de Urabá y la subregión Darién, que tiene a su cargo los municipios del Urabá antioqueño y además 4 municipios de la subregión del Darién del Chocó. Entonces, eso es como a grandes rasgos, digamos, como el alcance del stream de la noche de hoy y de por qué entonces, además de hablar de prosperidad social, vamos a hablar del sector inclusión y reconciliación, teniendo en cuenta que también tenemos aquí la presencia de la doctora Claudia. Doctora Claudia, pues entonces, adelante. Gracias, muy amables a todos y a todas, a Paola por invitarme, a la Federación Nacional de Ascomunales, a todos los que nos están escuchando en este momento y nos están viendo. Qué rico, porque la idea es precisamente eso, aprovechar este espacio y contarles qué hace el gobierno nacional en el territorio. Como lo decía Paola, la unidad para las víctimas está adscrita al Departamento de Prosperidad Social
y precisamente nos llamamos el sector social porque nos ocupamos de eso, de las acciones que debemos de hacer con la población más vulnerable, Prosperidad Social por su lado, con toda la población vulnerable, y nosotros desde la Unidad para las Víctimas, con las víctimas del conflicto armado. Entonces creería yo que en este espacio ideal contarles, porque veo que hay personas de otros departamentos, incluso es rico que nos estén escuchando, contarles que la Unidad para las Víctimas tiene aquí, en el departamento de Antioquia, tiene 3 direcciones territoriales. La dirección territorial de Urabá, que está a cargo de la doctora Leslie Paz, y la doctora Águeda Plata, que está en Barranca Bermeja, pero que atiende 3 municipios del departamento de Antioquia por ser del Magdalena Medio. Entonces, contarles eso, que estamos divididas en 3 regiones acá en el departamento. La Dirección Territorial Antioquia, que es a la que yo pertenezco, tiene a cargo 112 municipios, pero la idea es contarles todo lo que hace la Unidad para las Víctimas en este espacio, y yo estaré con ustedes también igualmente explicando todos los procesos de reparación. Claro que sí, doctora Claudia y doctora Paola, eso quiere decir que ustedes, mejor dicho, tienen a cargo una responsabilidad muy grande y muy bacano, pues, y muy chévere todo este trabajo que hacen. Bueno, entrando ya en materia, queremos saber como un poquito más desde esa responsabilidad social, desde todo ese trabajo que ustedes hacen, que tenemos para estas asociaciones, estas juntas de acción comunal, que nos puedan servir, que nos puedan ayudar, si bien este espacio es para que ellos se enteren también como de todos esos procesos que hay. Entonces queremos conocer un poquito más sobre eso. Pau, si quieres empiezas tú, empecemos por lo de Prosperidad Social y luego sigo yo con Unidad de Víctimas. Bien, listo. Bueno, nosotros como Prosperidad Social, cuya misionalidad principal es atender a la población en pobreza extrema y vulnerabilidad, pero también contribuir de manera complementaria con la política pública de víctimas, pues tenemos una serie de programas en territorio. Los programas llegan a través de una alianza que tenemos administrativa con cada una de las entidades territoriales y que se materializa a través de convenios interadministrativos. En este momento, la Dirección Regional Antioquia y la Dirección Regional Urabá, sobre todo esta última, ya tienen en ejecución 14 convenios interadministrativos de transferencias monetarias. Esos convenios interadministrativos lo que nos hacen es garantizar y nos permiten garantizar la llegada de los programas de transferencias monetarias a territorios. Cuando yo hablo de transferencias monetarias, es el nombre técnico de lo que todos conocemos en el común como subsidios, ¿sí? Okay. Y son esas ayudas económicas que entrega el Estado, que pueden ser monetarias o pueden ser también en especie, que entrega el Estado para esas poblaciones que están en pobreza y vulnerabilidad, aplicando, por supuesto, y teniendo en cuenta los diferentes enfoques diferenciales, como es el enfoque de género, como es el enfoque étnico, como es el enfoque de víctimas, el enfoque de discapacidad. Entonces, digamos que a través de los programas de transferencias nosotros generamos un impacto generalizado en la comunidad de los municipios, en las comunidades, digamos, más vulnerables, y pues eso sin duda genera un impacto también en las comunidades que circundan y que están relacionadas con los procesos de las juntas de acción comunal. Entonces, Prosperidad Social a través de esas transferencias monetarias está contribuyendo a la generación y al mantenimiento de ese tejido social que también se mantiene, se transforma y se cuida también, por supuesto, a través de crear condiciones económicas que saquen a las personas de la pobreza extrema y la vulnerabilidad y les generen, digamos, mínimos de seguridad económica, digamos, los saca de la pobreza monetaria y de alguna manera también los saca de la pobreza multidimensional. Yo creo que es muy, muy importante resaltar las últimas cifras del DANE. El presidente de la República, creo que en sus alocuciones y en muchos discursos, en muchos lugares, ha resaltado esas cifras. Según esas cifras del DANE, se ha sacado en el año 2023 a 1.600.000 personas de la pobreza extrema,
y de la pobreza monetaria. Entonces, pues la verdad, eso es un logro muy grande del gobierno. Esas cifras, digamos, son imputables en algunos casos a la buena focalización de los subsidios que está llevando Prosperidad Social, pero también, por supuesto, tiene mucho que ver con las políticas del gobierno nacional relacionadas con el salario mínimo, ¿sí? Con el aumento del salario mínimo. Bueno, pero nosotros también tenemos una serie de programas diferentes a las transferencias monetarias que no las he mencionado, pero las voy a anunciar rápidamente. Tenemos renta ciudadana, tenemos renta joven, tenemos compensación o devolución de IVA, y tenemos el programa Colombia Mayor. Adicionalmente, también nosotros estamos entregando la transferencia de Jóvenes en Paz, que es un programa que está liderado y coordinado por el Ministerio de la Igualdad. Pero como les decía, nosotros no solo somos transferencias monetarias. Prosperidad Social es una entidad muy grande, muy compleja, y es una entidad que comprende todo un entramado, todo un sistema que lo que busca es luchar contra la pobreza extrema y la vulnerabilidad. Actualmente, para interés de las juntas de acción comunal y de las comunidades, por supuesto, en nuestros municipios, tenemos 2 convocatorias abiertas. La primera de ellas es la de Economía Popular para el Cambio, que es una convocatoria que está fortaleciendo emprendimientos individuales y colectivos en 4 modalidades. La primera modalidad son emprendimientos individuales a los cuales se les podría entregar, de ser seleccionados, un valor de 5 millones de pesos en activos productivos. Ojo con esto, Prosperidad Social no entrega dinero en estos programas, en este programa de Economía Popular para el Cambio. Estamos entregando activos productivos. La segunda modalidad es una modalidad también, pero ya colectiva, y de la 2 a la 4, o sea, modalidad 2, 3 y 4, estamos entregando activos productivos para emprendimientos colectivos por 20, 30 y hasta 50 millones de pesos para emprendimientos más robustos. Nosotros hemos realizado una serie de socializaciones ya vía internet. Estuvimos también el día de ayer con la Asociación de Recicladores en la Superintendencia de Servicios Públicos socializando esta convocatoria, porque queremos fortalecer que nuestras personas, nuestros beneficiarios, se nos presenten sobre todo a la modalidad colectiva, porque esa modalidad colectiva ahorita no tiene las suficientes postulaciones. Entonces queremos que a través de las juntas de acción comunal se nos apoye con esa convocatoria en Antioquia para fortalecer esas postulaciones en las modalidades 2, 3 y 4. Bueno, una última cosita ya para finalizar con esta parte, y es que estas convocatorias van, la individual hasta el 16 de agosto, las personas pueden acceder a la página de Prosperidad Social y autogestionar su inscripción, y las modalidades 2, 3 y 4, que son colectivas por 20, 30 y 50 millones de pesos en activos productivos, van hasta el 31 de julio. Ambas o todas esas modalidades pueden ser autogestionadas para su postulación en la página web de Prosperidad Social. Lo primero que ustedes van a ver en la página será esta convocatoria. Y bueno, esos serían como los plazos. Y finalmente, sí, de manera muy, muy rápida, contarles que también tenemos una convocatoria abierta dirigida a las entidades territoriales, especialmente a los municipios PEDET. Sabemos que en Antioquia tenemos 24 municipios PEDET, y pues cada uno de esos municipios tiene la posibilidad en este momento de postularse para ser seleccionado, para ser, digamos, focalizado en la construcción de los puntos de abastecimiento solidario. Los puntos de abastecimiento solidario son, por decirlo de alguna manera muy rápida, unas plazas de mercado multipropósito, pero son mucho más que plazas de mercado. Están sustentadas en 4 ejes que buscan, primero, asegurar la seguridad alimentaria de las comunidades más pobres y más vulnerables de los municipios PEDET de Antioquia, pero también fortalecer las dinámicas y las capacidades productivas de los vivanderos, de los campesinos, de las personas que se dedican al campo y que pueden llevar allí sus productos y venderlos sin intermediaciones directamente al usuario final. Entonces, esos PAS son unas inversiones cuantiosas, son unas inversiones importantes. Lo único que estamos pidiendo de los alcaldes y las alcaldesas es que postulen sus predios,
postulen predios de entre 650 y 1.125 metros cuadrados, y lo único que requerimos es pues una serie de certificaciones que, entre otras cosas, lo que solicitan es que se certifique que el predio está a nombre de la entidad territorial y que el predio está libre de ciertos gravámenes, como lo son embargos, arriendos, etcétera, que pues no vayan a obstruir el desarrollo del proyecto y la construcción de la obra. Entonces, estas obras van a ser construidas en tiempo récord, es lo que esperamos, y pues la idea es que podamos estarlas entregando muy próximamente a los alcaldes y alcaldesas. Entonces, un llamado a alcaldes y alcaldesas de DET, no pierdan la oportunidad de postularse hasta el 16 de agosto, también en la página www.prosperidadsocial.gov.co/paz. Ah, ok, doctora Paola, eso está muy interesante. Vea todas las oportunidades que hay en este momento. Yo creo que de pronto es que a veces es como el desconocimiento y entonces uno no sabe, y para eso están estos espacios, ¿cierto? Para que la gente se informe y pues sepa cómo entrar a todas estas convocatorias. Doctora Paola, le pregunto, bueno, no pregunto yo, preguntan también acá en el chat que hasta cuándo hay plazo para inscribirse a esta convocatoria. Me imagino que es a las convocatorias de emprendimiento. Nos había dicho que la primera era hasta el 30 de agosto, que es para individual. No, bueno, primero, tenemos 4 modalidades, ¿cierto? La primera es individual y para esta tendremos plazo hasta el 16 de agosto. Ok. 16 de agosto. Y las 3 modalidades siguientes, que todas son colectivas, tendremos hasta el 31 de agosto. Ok, perfecto. Pueden inscribirse por medio de autogestión en la página de Prosperidad Social, o si tienen alguna inquietud, alguna dificultad, pueden escribirnos al correo paola.salazar@prosperidadsocial.gov.co si están fuera de Medellín y no pueden ir a la regional. Ok, si pueden, ya voy a ponerlos en los... Correcto. Si están en Medellín, les vamos a dar la dirección de la regional para que acudan y de manera presencial nosotros les podemos hacer la asesoría y les podemos apoyar en la inscripción. Ok, entonces pueden entrar en autogestión en la página de Prosperidad Social, o le pueden mandar un correo a la doctora en paola.salazar@prosperidadsocial.gov.co. Bueno, la idea es que tratemos de autogestionarnos, sí, pero si hay alguna dificultad en esa autogestión, si hay algún paso que no podemos, digamos, superar, si hay algo que nos impide la inscripción, pueden dirigirse a ese correo y nosotros hacemos la asistencia técnica con nuestras profesionales de la Dirección de Inclusión Productiva. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya seguimos entonces con la doctora Claudia, que ella también nos trae noticias. Tan bella, gracias. No, bueno, retomar toda esta estructura de la Unidad para las Víctimas, contarles que tenemos nueva directora, la directora Lilian Solano es la directora nacional. Yo estoy aquí en Antioquia y dependemos del orden nacional, es una entidad de la Presidencia de la República, y por eso estamos la doctora Paola y yo en este caso. Y yo hago esta claridad porque en algunos municipios o en todos los municipios hay enlaces municipales de víctimas. Esos enlaces municipales son del municipio, son de la administración municipal, y nosotros somos del orden nacional. Tenemos puntos de atención en los diferentes municipios del departamento, donde hay un funcionario o dos, dependiendo de la cantidad de víctimas que tengamos, para brindar también atención a las víctimas, y esos orientadores son nuestros. Están casi siempre al lado de los enlaces municipales de víctimas, porque entonces ahí nos unimos el municipio y la Unidad Nacional para las Víctimas en atención a las víctimas. Entonces yo quería como darles claridad de esa operatividad que tiene en el territorio la unidad. ¿Qué hacemos nosotros? Ustedes bien lo saben, como lo dice la palabra, Unidad para las Víctimas. En el marco de la Ley 1448 del 2011, nosotros atendemos a todas las víctimas del conflicto armado. Nuestra misión principal es reparar ese daño que causó el conflicto en las personas y en los hogares, en los diferentes hechos victimizantes que las personas padecieron, desplazamientos, amenazas, homicidios, torturas, lesiones personales,
y físicas, porque no solamente son las físicas, sino también las mentales, porque muchas personas esto les causó también un trauma y también eso es un daño. Las personas que fueron víctimas de minas antipersona, reclutamiento forzado, personas que fueron también mujeres violadas o personas violadas en el marco del conflicto armado, violencia sexual en el marco del conflicto armado, no solamente mujeres, sino también hombres, población LGTBI, población étnica, tanto afrodescendientes como indígenas. Entonces nosotros hacemos esa atención también con este marco diferencial, porque tenemos que también garantizar esa atención específica dependiendo de la población que se trate. En ese orden de ideas, pues obvio, nosotros después de que recibimos la declaración que rinden las personas ante el Ministerio Público, bien Procuraduría, Personería o Defensoría, nosotros valoramos esa declaración y las personas se incluyen. Si se incluyen, comenzamos con el proceso de reparación a esa persona, que se demora muchísimo porque es una suma cuantiosa lo que hay que determinar para toda la población. Desafortunadamente hoy en día está creciendo más el número de población desplazada o víctima del conflicto y eso hace que el país necesite también otra mirada más a la unidad para las víctimas. La directora Lilia Solano lo decía en estos días a los medios de comunicación. Le vamos a pedir al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, al Congreso de la República que nos apruebe un presupuesto mayor para poder hacer todas las acciones que necesitamos hacer en el territorio. En ese orden de ideas, también igualmente, no solamente reparamos de manera individual, sino también colectiva. ¿Qué significa reparación colectiva? Hay algunas organizaciones, algunas comunidades, algunas veredas, algunos corregimientos que han sufrido un daño en su colectividad. Entonces, una vez también esa comunidad puede, por ejemplo, nosotros tenemos en este momento juntas de acción comunal que son sujetos de reparación colectiva. Importante en este caso decirles a ustedes eso, que estamos hablando con personas que integran las juntas de acción comunal. En Cáceres tenemos una junta de acción comunal, que es la Junta de Acción Comunal de la Vereda del Tigre, y para nosotros es sujeto de reparación colectiva. ¿Qué pasó? Allí hubo una estigmatización a esa comunidad, a esos líderes sociales, los mataron, a otros los desaparecieron, les hicieron un daño a su estructura de la Junta de Acción Comunal, y igual ellos presentaron esa declaración ante el Ministerio Público como sujeto de reparación colectiva y ahí emprendemos nosotros también unas acciones para reparar el daño que se le hizo a ese núcleo esencial de la Junta de Acción Comunal. Pongo el ejemplo de la Junta de Acción Comunal porque pues aquí estamos hablando de Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, pero igual ocurre en algunos corregimientos y veredas, algunas organizaciones sociales que también fueron apurriadas en su núcleo, como en este caso podría darles el IPC, algunos conocerán ustedes que es el Instituto Popular de Capacitación. Algunas personas tuvieron que salir del territorio del país incluso, porque fueron estigmatizados, porque fueron señalados. Recuerden ustedes que los defensores de derechos humanos han padecido precisamente esta situación, esa estigmatización, esa persecución de quienes se niegan a que todos tenemos derecho a pensar y a ser diferentes. También igualmente atendemos a la población que ha retornado de manera individual o colectiva. Entonces, con esas personas o con esas comunidades que han emprendido un plan de retornos, también le hacemos un acompañamiento. Y ahorita les voy a explicar todo. Y también de manera individual. Algunas personas están por decir algo, están en Bogotá y yo quiero regresar otra vez a mi tierrita, a Sonsón, que aquí vi personas de Sonsón, o a Carepa, que también vi personas de Carepa. Entonces se deben de acercar a la unidad para las víctimas, a esos puntos de atención que tenemos en todo el país y decirle, mire, yo quiero volver a mi territorio. Ya nosotros valoramos esas condiciones de seguridad para que podamos acompañar esa situación, porque todo parte también si hay condiciones de seguridad para regresar al territorio. Si hay condiciones de seguridad, empezamos con ese acompañamiento a esa persona o a esa comunidad. Cuando se trata de una comunidad, con la comunidad misma, hacemos un plan de retorno. Todo es concertado, tanto en reparación colectiva como en retornos y reubicación. No es impuesto por la unidad. Empezamos precisamente a identificar cuáles fueron las necesidades que tiene la comunidad al retornar, en este caso de retornos, y la misma comunidad dice, por ejemplo, necesitamos una caseta comunal, no tenemos dónde reunirnos,
necesitamos una placa huella, necesitamos que nos apoyen con productos agroindustriales para poder fortalecer nuestra economía propia. Entonces nosotros comenzamos a emprender esas acciones con esa comunidad. En el caso de la reparación colectiva es lo mismo. La misma comunidad identifica unos líderes o unas personas que los van a representar, eso se llama comité de impulso, y con ese comité de impulso nosotros nos reunimos y empezamos a identificar el daño, a identificar qué fue lo que le pasó a esa comunidad, y enseguida, ya después de todo ese proceso que se agote, empezamos la construcción del plan integral de reparación colectiva. Esa construcción del plan de reparación integral colectiva se hace con la comunidad, con ese comité de impulso, que como bien lo decía, es concertado. Entonces algunas medidas las solicitan ellos y la unidad para las víctimas las deberá de hacer si está en nuestra competencia, porque hay competencias que no las tenemos. Por decir algo, nos dicen, nosotros necesitamos vivienda. La unidad para las víctimas no construye viviendas, no tiene subsidios de vivienda. Pero importante que ustedes comunidades conozcan que la unidad para las víctimas es la coordinadora del Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas. ¿Qué significa eso? Que nosotros comunidad tenemos la competencia de articular esas respuestas que las demás entidades pueden hacer. De hecho, precisamente con la doctora Paola y con el resto del equipo nuestro del gobierno nacional acá en el departamento de Antioquia, estamos haciendo mucha sinergia, mucho acercamiento para lo que no podamos hacer nosotros, pues lo haga otra entidad del gobierno nacional que pueda acompañar esas solicitudes que hace la comunidad. Entonces, en ese caso, nos articularíamos con el Ministerio de Vivienda, con la Gobernación de Antioquia, con el municipio respectivo, porque recuerden que los subsidios de vivienda son nación-territorio. Entonces, el departamento pone una parte del subsidio, el municipio pone otro y la nación pone otro. Ahí podemos empezar a diseñar un plan de mejoramiento de vivienda o un plan de vivienda dependiendo del daño que se hubiera causado a esa comunidad. Entonces, son todas esas medidas y además de eso, nosotros estamos apuntando también, como lo dice Paola, a que las personas puedan superar esa situación de vulnerabilidad. Entonces, la apuesta que hoy tiene la unidad para las víctimas es llegar con soluciones duraderas al territorio. Es decir, no solamente dar esos pañitos de agua tibia, que si bien es cierto, la reparación individual solivia las economías de algunas personas que han sido aporreadas por el conflicto armado, pero eso no es lo único. Entonces, nosotros también les estamos ofertando a esas comunidades el acceso a educación superior, el acceso a apoyo para emprendimientos. Entonces nosotros identificamos y caracterizamos esa población que tiene algún emprendimiento, les hacemos acompañamiento con otras entidades, en este caso con el SENA, por decir algo, para que el SENA los capacite, con Finagro, para que Finagro también apoye económicamente a esas personas y empezamos a apoyar a estas personas en los emprendimientos que tienen. O nos dicen, yo quiero estudiar. La unidad para las víctimas tiene en este momento convenio con muchas universidades, con muchas entidades técnicas y tecnológicas a las cuales las víctimas pueden acceder con unos beneficios muy buenos económicos por ser víctimas del conflicto armado. Entonces lo que queremos es eso, identificar esas necesidades que tienen en el territorio las víctimas para que no solamente tengan esa opción de la reparación individual, sino que puedan acceder a los demás beneficios. Y muy importante contarles a ustedes que esto es totalmente gratuito. Ustedes no tienen que acudir a Se fue, ¿cierto? ¿Aló? Hola, sí. Qué Ya pena. regresé. Sí, yo también. Es que está, pues, o por lo menos yo estoy teniendo como un poquito de problemas con Sí. la conectividad. Sí, no, No sé parece si que ustedes está, también. no entró bien la señal. Entonces yo no sé en qué me quedé, entonces les decía que ustedes pueden acudir a las agencias del Ministerio Público, Procuraduría, Personería, Defensoría, a los mismos enlaces municipales, a la misma unidad para las víctimas, para que nosotros les podamos acompañar en esas solicitudes y requerimientos que ustedes deben realizar de manera gratuita, repito. No necesitan de una persona que les lleve y que le cobren, porque hemos observado y hemos evidenciado esa situación muy triste, muy lamentable, que las víctimas son población muy vulnerable y que no falta quien le diga, yo le saco la indemnización, yo hago que la unidad de víctimas les pague.
Y ahí es importante también considerar que como son tantas las víctimas que hay en el territorio, en todo el país, nosotros tuvimos que acudir a la priorización. O sea, estamos reparando a todas las víctimas priorizadas en primer lugar. ¿A quiénes priorizamos? A las personas mayores de 68 años de edad, a las personas que tengan una discapacidad, a las personas que tengan una enfermedad terminal o catastrófica. En estos dos últimos casos, las enfermedades, si están detectadas, pues deben de ser certificadas por la Secretaría de Salud. Y si es una incapacidad, lo mismo. Una vez nos lleguen esa certificación, nosotros emprendemos ya la caracterización de esa persona para poderla reparar de manera prioritaria. ¿Dónde deben de tener esa información? Lo mismo, a las personerías municipales pueden ponerse también en contacto con los personeros municipales o los enlaces municipales de víctimas o los orientadores que tenemos en los diferentes municipios. O muy sencillo, 2 correos importantes para que tú también los anotes allí. servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co. Servicio ciudadano al ciudadano Sí. @unidadvictimas.gov.co. Okay. O al mío, Sí. que el mío es claudia.vallejo@unidadvictimas.gov.co. Me voy a alargar un poquito más y por eso le dije a Pau que empezara ella, porque es que son muchas las cosas que tengo para contarles. Y entre esas, y es muy, muy importante que tengan en cuenta que hay una ley nueva medianamente, salió publicada el 29 de diciembre del 2024. Esa ley permite que las personas que no hubieran declarado, porque recuerden ustedes que la ley 1448 del 2011 traía un limitante de la temporalidad para que las víctimas declararan. Esas víctimas que no hubieran declarado dentro del término que otorgó la ley 1448 no podían ya acercarse a declarar porque fueron declaradas extemporáneas. De hecho, muchas de ellas declararon y le dijeron no quedó incluida por extemporaneidad. Ahora esta ley 2343 del 2023 permite que las víctimas puedan acercarse, quienes no hayan sido reconocidos como víctimas porque fueron declarados por extemporaneidad, la unidad para las víctimas las va a reconocer de suyo, de oficio, va a recoger esas declaraciones y va a decir, si esta persona no fue incluida por extemporaneidad, la vamos a reconocer. Pero si la persona nunca declaró, porque le dio miedo, porque no conocía la ruta, porque no tenía la información necesaria para llegar al Ministerio Público, y los hechos ocurrieron del año 85 a la fecha, pueden hasta el 29 de diciembre de 2024 recibir esa declaración. Para que tengan muy encima de eso, porque muchas personas se quedaron sin declarar porque no sabían o porque tenían miedo, porque decían, no, yo no me atrevo a declarar porque me da miedo que me pase alguna cosa. Importante también eso que ustedes conozcan esto, que esa declaración es una declaración de carácter humanitario, no tiene ningún carácter investigativo. Es decir, que la única que conoce esa declaración es la personería o la procuraduría o la defensoría que recibió la declaración y la unidad para las víctimas. De ahí no sale la información que ustedes den en esa declaración. Precisamente esa es la garantía que tienen las víctimas de que es una situación totalmente humanitaria, que nosotros no compulsamos copias para ninguna autoridad judicial, por decir algo, que es que están investigando un delito y la persona va a declarar, puede acercarse y declarar. Nosotros esa declaración no la vamos a compartir con ninguna otra entidad. Entonces, para que ustedes conserven esa información, la multipliquen y le digan a las personas que quienes no hayan declarado por alguna razón del año 85 en adelante pueden acercarse a la Procuraduría, a la Personería o a la Defensoría del lugar donde ustedes residen, en cualquier lugar del país, e inclusive personas que están fuera del país en los consulados, también pueden declarar. Y esa declaración nos va a llegar a nosotros y vamos a valorar esa declaración. Pero también igual reiterar que debe de ser por hechos victimizantes ocurridos en el marco del conflicto armado. No es cualquier hecho victimizante, porque ha ocurrido eso, que muchas personas dicen, no, es que a mi hermano
por decir algo, les voy a poner lo común que pasa. Me lo mataron en Medellín cuando iba por la Avenida Oriental. Eso no es en el marco del conflicto armado. Es un hecho victimizante, sí, pero causado por un actor que no hace parte del conflicto armado, porque aquí es claro que es en el marco del derecho internacional humanitario. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento de eso, más adelante, entonces, absorberé las preguntas que ustedes me quieran hacer. Hay mucha tela importante. Doctora, qué pena, porque me parece muy importante lo que usted está dando en sus aclaraciones. ¿Cuáles serían esos actores en el cual están en el conflicto armado para que de verdad la gente tenga como ese conocimiento? Porque nos parece interesante ese ejemplo que está dando, para que de verdad la gente sepa cómo poder hacer su declaración y que puedan de verdad ser efectivos, porque muchas veces hay quejas, vea, yo estuve, no me atendieron, no me prestaron atención. Entonces sería muy importante que nos dijera cuáles serían esos actores o cuáles serían esos hechos victimizantes para poder declarar. Muchas gracias. Claro, claro. Importantísima esa pregunta. Vuelvo y repito, y fundamental que ustedes sepan, la ley 1448 del 2011 se establece como la responsabilidad que tiene el Estado. Por eso es que entramos a reparar a las víctimas, porque es lo mínimo que puede hacer el Estado. Ese buen papá que es el Estado falló en cuidar a sus ciudadanos. Entonces nosotros como gobierno y como Estado nos responsabilizamos también de esa solidaridad que tenemos que cumplir con las víctimas del conflicto armado. En el marco del conflicto armado quiere decir por aquellas personas que por estructuras organizadas criminalmente tengan afectaciones a la comunidad. ¿Cuáles? Las autodefensas o los paramilitares, como también se les conoce, los grupos subversivos, en este caso guerrilla del ELN, de las FARC, del EPL, porque ya vamos a incluir a personas que fueron también igual víctimas desde el año 85 acá. De todas esas estructuras armadas criminales organizadas tienen esa afectación a esta comunidad. Entonces, por eso repito, no cualquier hecho. Ahora, como desafortunadamente en Colombia hasta eso ha ido cambiando, el conflicto armado ha ido cambiando y han aparecido nuevas estructuras criminales como el Clan del Golfo o las AGC. Esas estructuras son estructuras ya también organizadas que inclusive delinquen como una multinacional, porque también tienen actores internacionales en algunos casos. Entonces, esas personas o esos grupos también son responsables, y esas personas que fueron afectadas por esos grupos al margen de la ley, entonces también son víctimas del conflicto. De hecho, hoy por hoy, nosotros desde el año pasado hemos atendido muchas situaciones críticas que se han presentado, y aquí estoy viendo, hay personas del Bagre también vinculadas a este espacio. En el Bagre han sido muchas las afectaciones a la colectividad, desplazamientos masivos, confinamientos. Hoy estamos atendiendo también otra situación en Valdivia, en Remedios, en Segovia, en Zaragoza, por estas actuaciones de estos grupos al margen de la ley. Entonces, esas personas son víctimas del conflicto armado. Doctora, por acá nos hace una pregunta Eiber. Él dice que una persona que declaró un secuestro y que no fue incluida por alguna razón puede volver a declarar en el término de la ley 2343. Bueno, ahí muy buena la pregunta, y vale la pena recordarles que para esos casos individuales les recomiendo que se acerquen a la personería o al enlace de víctimas o al orientador, porque hay que leer la declaración. Porque si no fue por extemporaneidad, puede ser que esos hechos no se dieron en el marco del conflicto armado. El secuestro es un delito también de lesa humanidad, pero ese secuestro pudo haber sido cometido por una persona ajena a esas organizaciones o a esas estructuras criminales. Puede ser cometido por una banda delincuencial que no está en el marco del conflicto armado. Entonces, esa es la razón. Entonces, esas personas que tengan esa duda, yo les recomiendo, porque hay que individualizar el caso, si no fue por extemporaneidad, que vaya y revise su declaración. ¿Por qué? Porque si no fue incluida, no por extemporaneidad, sino porque no reunían los requisitos, entonces nunca va a ser incluido, porque definitivamente los hechos no se dieron en el marco del conflicto armado, sino de otra delincuencia común.
Entonces hay que tener esa información. Claro que sí. Aquí hay una Claudia Patricia Martínez, la estoy leyendo, y dice que fue víctima de un conflicto armado, me pegó una bala perdida. Ella dice además que fue cuando llegó la limpieza a Bello. Sí, ella puede ir a declarar precisamente si no ha declarado porque sufrió una lesión en su cuerpo. Y puede además que eso le haya ocurrido también igualmente, le hubiera tenido también un desplazamiento o algo. Ahora, hay otra situación que también tienen que tener también conocimiento. Resulta que las víctimas del conflicto armado fueron las pioneras también y las que jalonaron toda esta normatividad que se ha ido dando para las víctimas. Primero existía la ley 387 del 97. Esa ley 387 del 97, y vuelvo y repito, del año 1997, que fue cuando se disparó el desplazamiento en todo el territorio, que salía la gente masivamente de sus barrios y de sus comunidades, de San Carlos, aquí en el oriente antioqueño, de Granada, que pusieron bombas, que atacaron a toda la comunidad y la gente toda salía. Entonces, por eso se dicta la ley 387 del 97. Pero esa ley 387 del 97 solamente reconocía un hecho victimizante, el de desplazamiento forzado. No reconocía los otros hechos victimizantes. Entonces, puede ocurrir que muchas personas declararon desplazamiento, pero dicen, yo declaré el desplazamiento, pero fue que a mi mamá me la mataron precisamente y por eso me desplacé, y yo nunca declaré eso. Pues ahora lo puede hacer. O es que yo declaré el desplazamiento y desafortunadamente ha ocurrido eso, fui violada en el marco del conflicto armado. Puede declarar ese hecho. Entonces, aquellos hechos que no se habían declarado, a pesar de que yo estoy como víctima ya registrada, porque puede ocurrir que la persona ya está registrada en el registro único de víctimas, pero dejó por fuera un hecho victimizante. Entonces puede ir a la personería, procuraduría o defensoría, porque no somos nosotros los que recibimos la declaración. La declaración la recibe el Ministerio Público y el Ministerio Público la remite vía internet a la unidad para las víctimas. Entonces puede acercarse a cualquier de estas agencias y rendir esa declaración por el hecho victimizante que le quedó faltando. Mira, aquí hay una niña, Yorfani Londoño Estrada. Dice, yo fui desplazada, pero cuando tenía 13 años de Campamento Antioquia, ¿puedo declarar? Claro que sí. Pero Yorfari, yo no sé si tu mamá o tu papá de pronto declararon. Si tu mamá o tu papá declararon, lo más seguro es que te incluyeron en el núcleo familiar de ellos. Entonces, si lo incluyen en el núcleo familiar, ya ella está registrada por ese hecho victimizante de desplazamiento. Pero si no, nadie declaró de su núcleo familiar, si nunca la incluyeron, ella puede acercarse y declarar. Ok, no, doctora, vea, preguntas son las que hay. Mejor dicho, acá Claudia nos está volviendo a decir que ella también es desplazada en Magdalena Medio. Entonces vamos a reiterarles mucho el correo de la doctora acá para que lo estén viendo, para que todas las preguntas que tengan se las puedan escribir a ella o al otro correo que nos dio. Y la verdad es que la información es muy importante, muy buena. Como usted dice, hay mucha tela por cortar. Juli, ¿tienes alguna pregunta? Sí, me parece muy importante y de verdad, doctora Claudia, considero que vamos a tener que abrir otro espacio porque, mire, a veces la comunidad no tiene claro muchos temas y eso es una buena noticia, saber que hay personas que pueden declarar, inclusive en ese orden un comunal me hizo cortar la llamada y me decía en su contexto que, por ejemplo, una persona haya empezado el proceso hasta la apelación y fue que no supo informar bien su declaración, ella puede volver a declarar o qué pasa con ella, porque me decían en el contexto, como fue tanto tiempo en el 87, no tenía clara una información y fue errada, pero ya que empezó a investigar, tienen claros esos temas, ellos pueden volver a declarar o qué pasa con estas personas. Miren, ahí hay que advertir que las decisiones que dicta la unidad para las víctimas es un acto administrativo, o sea, no es solamente una cartica. Las víctimas le dicen, por decir algo, cuando les van a reparar la carta cheque, las víctimas les dicen, pero eso no es una carta cheque, es una notificación. Y en este caso las resoluciones que dicta la unidad son un acto administrativo
que hace trámite a cosa juzgada. Entonces, ¿qué significa ello? En el primer momento, cuando a la persona se le notifica, tiene 10 días hábiles para interponer el recurso de reposición y apelación. Si no quedó satisfecha ni con el recurso de reposición ni con el de apelación, puede acudir a lo contencioso administrativo y agotar la vía gubernativa. ¿Ante quién? Ante los tribunales administrativos, porque la decisión de la unidad es un acto administrativo. Pero en ese caso, nosotros no podemos cambiar la decisión porque la persona no fue clara en la declaración. Desafortunadamente, eso es una situación que yo conozco. Yo les cuento, yo recibí declaraciones toda mi vida, porque yo vengo de una entidad donde recibí declaraciones y las personas muchas veces no contaban muy bien. Uno tiene que sacarle a las personas con ganso, casi que con las palabras para que puedan contextualizar los hechos. Entonces eso también ocurrió, que el Ministerio Público que recibió la declaración en su momento no tenía la experticia suficiente, o la persona, como les decía yo ahorita, tenía miedo de contar las cosas, porque mucha gente, y decía, no, es que yo fui víctima, pero a mí me da miedo contar qué pasó, porque sé que me puede pasar algo. Y al miedo nadie le ha puesto calzones. Entonces uno decirle a una persona, declare, es también invadir su fuero íntimo. Entonces, eso pudo haber ocurrido, o pudo haber ocurrido que la persona no tenía tan claras las cosas, porque como dejaron pasar también tanto tiempo, cuando fueron a declarar, se me olvidó tal cosa, se me olvidó esto. Entonces, eso hay que advertirlo. Si las personas no fueron incluidas porque los hechos no dieron las pruebas necesarias para poder incluirlo, ahí no hay nada que hacer ya. Ya quedó en firme esa declaración. Solamente es eso, que no se haya declarado por la extemporaneidad y que las personas o por desconocimiento o por fuerza mayor nunca declararon. Entonces a esas personas sí se les va a recibir la declaración. Bueno, aquí estaba hablando, viendo también a Isabel Sánchez. Dice, una persona que hizo declaración por desplazamiento y si fue tomada y tiene la carta, pero tuvo un suceso de secuestro y eso no fue declarado en esa ocasión, ¿se podrá decir? Claro que sí. Isabel, como les dije yo ahorita, las personas que declararon un hecho victimizante, pero además tenían otro y no lo declararon, pueden acercarse y declarar en cualquier momento, pero repito, hasta el 29 de diciembre del 24, o sea, de este diciembre. Desafortunadamente, una, que las personas no conocen esta información, no todas las conocen, y dos, que a pesar de que la conozcan, los colombianos somos así, dejamos todo para lo último. Sí, no, yo voy después, yo no, si es para diciembre todavía no tengo afán. Todavía tengo tiempo. Les recomiendo que vayan ya. ¿Por qué? Porque se va a llegar el momento en que las oficinas de las personerías y Ministerio Público no van a dar abasto para tomar las declaraciones. Entonces, mejor que vayan con tiempo. Ok, doctora, bueno, hay muchas preguntas. Dice Robinson Machado de la Asocomunal Acandí Chocó, que a él dice, me negaron en la fiscalía el hecho victimizante como secuestro. ¿Puedo nuevamente presentar la denuncia? O ya después de ser... Ojo con esto, Robinson. Una cosa es la Fiscalía General de la Nación que investiga el hecho del delito que se cometió. No, pero hay que diferenciar. Una cosa es la Fiscalía y otra cosa es la Unidad para las Víctimas. Nosotros, Unidad para las Víctimas, no investigamos, vuelvo y repito, es una cuestión humanitaria, es reconocer que esa persona sufrió una afectación en sus derechos. La Fiscalía General de la Nación lo que hace es investigar ese delito y sancionar a la persona responsable de esos hechos. Ahí lo que yo le recomiendo a Robinson es que vaya a la Defensoría del Pueblo, que la Defensoría del Pueblo tiene defensores públicos que no te van a cobrar. Lo único que debes de llevar es el certificado de los servicios públicos donde tú vives para demostrar que de pronto no tienes con qué cubrir un abogado y la Defensoría del Pueblo te pone ese abogado y puede pedir la revisión del proceso penal. Pero en el caso de la Unidad para las Víctimas, si nunca habías declarado por secuestro y si ese secuestro fue cometido en el marco del conflicto armado, la recomendación es que te acerques a las oficinas del Ministerio Público para rendir la declaración. Doctora, muchos están haciendo como la misma pregunta
bueno, vea, a mí a mi papá y a mi mamá hicieron como la declaración, a ellos los repararon como víctimas, pero falté yo y tengo otros 2 hermanos que tampoco repararon. Han estado haciendo varias preguntas como estas que, digamos, en un grupo familiar pueden declarar. Ok, entonces ya saben que todos los que, digamos, como grupo familiar, si hicieron la reparación de víctimas a 2 personas y son 5, esas personitas pueden declarar. Pueden. Ok, perfecto, doctora. Muchas gracias. Ajá. Por acá hay otra que dice, buenas noches, pregunto por qué solo se les da el dinero que les dan a las víctimas, solo persona, adulto mayor o muchachos dicen que no. Bueno, que sí, como que les dan, lo que entiendo es que si les dan a algunas personas, porque al adulto mayor y a los jovencitos no se las dan. Yo digo que eso, pues no sé, doctor, ¿usted qué nos dice? Vea, lo que pasa es una cosa, hay que aclarar algo. Lo que yo les decía, en ese momento ya vamos casi en 10 millones de víctimas. Esas 10 millones de víctimas que tenemos ya en el registro único de víctimas, casi nos vamos a demorar, al paso que vamos, más de 100 años para repararlas, porque el presupuesto de la nación no alcanza para repararlas a todos de manera oportuna y inmediata. Lo ideal es eso, que estas personas puedan repararse dentro del término oportuno, pero como no lo podemos hacer, entonces la misma Corte Constitucional nos dijo a la Unidad para las Víctimas, bueno, si usted no puede pagarle a todos, diga cómo le va a pagar a aquellas personas que están enfermas o que están ya de mucha edad. Entonces, se hizo un proceso de caracterización y a esas personitas que tienen más de 68 años de edad, que tienen una discapacidad, una enfermedad catastrófica o terminal, las estamos reparando en ruta de priorización. También hay ruta normal y en ese caso estamos tratando de que sea paralelo, de que se reparen un porcentaje de personas priorizadas y un porcentaje de personas que están en ruta normal. Pero eso es muy importante que ustedes lo sepan. Eso no está en mis manos, porque como ustedes saben que es un tema tan delicado, eso lo maneja directamente la unidad en Bogotá, pero ellos manejan toda la base de datos y eso va saliendo en orden que la misma base de datos la va sacando, ¿sí? El Ministerio de Hacienda le da a la unidad para las víctimas un presupuesto para reparar, que eso es otra cosa importante. Nosotros no conocemos ni vemos un peso, porque muchas veces dicen, es que ustedes están robando la plata. Es que, ¿dónde está esa plata? Nosotros no la tocamos. Eso va del Ministerio de Hacienda al Banco Agrario, que es el que le entrega las plata a las víctimas. Que la víctima no está porque, por decir algo, llegó aquí a Medellín la reparación, pero la víctima ya está en Bogotá, entonces se devuelve la plata del Banco Agrario al Tesoro Nacional. Nosotros no la tocamos en ningún momento. Nosotros manejamos nombres y cifras, números de cédulas y nombres de personas. Entonces, esa persona tendrá que acercarse nuevamente a la unidad, decir, vea, ya yo no estoy viviendo en Medellín, estoy viviendo en Bogotá, vuélvame a traer la platica. Entonces, ya le pasan la plata para el municipio donde se encuentra. Pero, repito, importante que conozcan ustedes esto, que sepan que no necesitan acercarse a nadie que les cobre plata para llegar a la unidad, que no necesitan sacar información de otras entidades que no sea lo oficial. Por favor, acérquense al Ministerio Público, a los enlaces municipales, a la misma unidad y nosotros aportamos toda la información necesaria. Claro que sí, doctora. Bueno, preguntas siguen habiendo. Yo creo que nos va a tocar, Juli, sacar otro espacio con la doctora Claudia y con la doctora Paola, porque pues yo creo que los dos no sabemos cómo por dónde nos agarramos más. Bueno, los dos temas muy interesantes. Claro, yo lo que de verdad las gracias y a todos mis compañeros, porque mire, son temas que de verdad dejan mucha inquietud en los comunales. Pues ya con la venida de la doctora Claudia y la doctora Paola, pues mirar a ver si logramos abrir otro espacio. Doctora Paola, hay una información de pronto que sí nos gustaría que nos contara bien, que hay una convocatoria que va hasta, creo que es 17 de agosto. Muchos comunales están pendientes de este tema. Si nos puede contar rápidamente con el tema de emprendimientos, empresas comunales o populares. Muchos comunales están presentándose, usted nos dio una información, nos envió un video, lo hemos replicado en todas nuestras redes
y muchos de los comunales me han hecho la pregunta, y de verdad mirar cómo logramos abrir un espacio. Yo pensaría, pues obviamente invitándolo a las dos, pero mirando a ver cómo priorizamos, porque son dos informaciones fundamentales y que todos nuestros comunales están inquietos y preguntando. Bueno, gracias, Julián. Bueno, recuerden que ahorita habíamos hablado un poco sobre esa convocatoria. Nosotros hemos hecho varias socializaciones, pero podemos hacer una nueva, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una ampliación del plazo para presentarse a esa convocatoria. Tenemos, recordemos, la modalidad individual va hasta el 16 de agosto, el plazo para postularse, y las 3 modalidades colectivas que capitalizan por 20, 30 y 50 millones de pesos en activos productivos van hasta el 31 de agosto. Entonces, ustedes pues tienen la posibilidad de autogestionarse en la página de Prosperidad o de acudir a cualquiera de las 2 regionales que les quede más cerca. Si están en Antioquia, si están en Medellín o el área metropolitana, pueden ir a la dirección Carrera 52, número 51A23, piso 3 en Medellín. Y si están en los municipios comprendidos en la regional Urabá, pueden ir a la calle 97, número 101A53 de Apartado, para que les apoyemos en la inscripción. Recuerden, hasta el 31 de agosto. Bueno, esta es la convocatoria de Economía Popular para el Cambio. Yo, para cerrar, me gustaría como compartir una serie de cifras y relacionadas con la inversión que ha hecho el gobierno nacional en el departamento de Antioquia a través de las transferencias monetarias. No es la única inversión que ha hecho a través de Prosperidad Social, hay muchas otras inversiones, pero digamos que lo que tiene que ver con transferencias es muy llamativo para la comunidad y tiene un impacto muy importante, porque Antioquia es el primer departamento y en algunas transferencias el segundo que tiene mayor número de beneficiarios en Colombia. Y esto creo que contribuye, es un dato que contribuye a develar un poco, o digamos a contrariar, a refutar ese mito que de pronto se nos ha ido sembrando en la opinión pública, de que el gobierno nacional no quiere el departamento de Antioquia, de que el gobierno nacional descree del departamento, de sus comunidades. Eso no es cierto, eso no es cierto. Y yo les puedo mostrar a ustedes cifras de ello. Les voy a contar un dato especialmente relacionado con el incremento del pago del subsidio de Colombia Mayor. Es un pago que se viene realizando a partir de, se fue creado por la Ley 100 del 93, y es un pago que ha sido de una cuantía muy baja, ha sido de una cuantía de 80.000 pesos para todos y todas los adultos mayores focalizados. Resulta que el gobierno Petro este año realizó un esfuerzo fiscal muy importante porque incrementó el valor de esa transferencia para los adultos mayores de 80 años. Esa transferencia se incrementó en un 300% para esos abuelos y abuelas beneficiarios mayores de 80, que en todo el país son más de 500.000 adultos y adultas mayores. Y el dato aquí preciso es que en Antioquia tenemos el mayor número de beneficiarios de ese incremento que nosotros llamamos pago diferencial. En Antioquia estamos atendiendo más de 54.000 adultos y adultas mayores con el pago de 225.000 pesos, ¿sí? Y en Medellín, que es la ciudad, digamos, donde llevamos a cabo el lanzamiento del incremento diferencial con esa articulación tan fuerte con unidad de víctimas en un evento muy bonito que realizamos el 30 de mayo de este año, tenemos más de 13.000 adultos y adultas mayores que se están beneficiando de este incremento. Entonces, eso es tan solo un dato de lo que tiene que ver con la inversión cuantiosísima del gobierno nacional en la población más pobre, en la población más vulnerable del departamento. Porque es que el desarrollo no solamente se mide en pavimento, el desarrollo no solo se mide en ciertos aspectos, sino que para nosotros, para el gobierno del cambio, el desarrollo se mide en las personas y en su bienestar. Entonces, quería contarles también que tenemos convocatoria abierta, inscripciones abiertas del programa Renta Joven. Estas inscripciones están abiertas
vía página web de Prosperidad Social y están abiertas hasta el 15 de octubre de este año. El programa Renta Joven es un programa de transferencias monetarias condicionadas que busca el ingreso, la permanencia y la graduación de los y las muchachas en la educación superior, técnica y tecnológica de carácter público. Los requisitos de ingreso para este programa son muy sencillos. Usted, como joven, tiene que cumplir requisitos como son tener entre 14 y 28 años, que es la edad de los jóvenes en Colombia, ser bachiller de media vocacional grado 11, cumplir con alguno de los criterios de focalización. Ojo con esto. Primero, estar en Sisbén A, B o C, cualquiera de los tres, ¿sí? Y ese es, digamos, otro aporte del gobierno nacional al programa antes Jóvenes en Acción, hoy Renta Joven, y es que estamos focalizando no solamente a los jóvenes de Sisbén A, B hasta C1, sino que este gobierno lo amplió hasta C18, es decir, está cubriendo todo lo que consideramos vulnerabilidad en el nivel C del Sisbén. Entonces, ese es uno de los requisitos que debes cumplir. O, si eres indígena, estar registrado en los listados censales de población indígena. O estar registrado en los listados censales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además de eso, deben estar matriculados en un proceso de formación complementaria o educación superior. Ojo aquí, los jóvenes de Renta Joven deben estar matriculados en instituciones educativas públicas, instituciones universitarias de educación superior de carácter público. Deben no contar con registro en los sistemas oficiales de educación superior, es decir, no pueden tener título universitario, ¿sí? Si tienes título universitario, no puedes acceder al programa porque el interés del programa es que los jóvenes que van a iniciar su ciclo educativo en la educación superior puedan acceder al mismo. Y si tú pues ya accediste a un título de educación superior, pues estarías quitándole la oportunidad a otro joven que lo esté necesitando. Y finalizando, no tener una inscripción activa en el programa Jóvenes en Paz. Esos son los criterios de entrada para el programa Renta Joven. Como les digo, la plataforma está abierta hasta el 15 de octubre de este año. Los y las estudiantes pueden pedir apoyo con los enlaces Renta Joven que tenemos en cada una de las instituciones de educación superior con las que tenemos convenio en Prosperidad Social, que son básicamente todas las públicas que tenemos en el departamento de Antioquia. Y bueno, entonces esa es la invitación a los y las jóvenes. Un dato particular también en este caso, Antioquia puntea con una de las mayores inversiones en Renta Joven en el país. Tenemos más de 27,000 jóvenes beneficiados con Renta Joven y tenemos pues una inversión también muy considerable de 16,923 para este año 2024. Bueno, creo yo que es eso. Quería dar esos datos para que también tengamos nosotros en la cabeza que el gobierno nacional tiene muchísimo interés en Antioquia. El gobierno nacional genera una inversión cuantiosa en los diferentes programas. Yo no sé si de pronto la doctora Claudia nos pueda compartir también algunas cifras de las ejecuciones de la unidad de víctimas en Antioquia. Si las tiene sería maravilloso, si no, en el próximo espacio que pudiéramos generar las podemos compartir, pero estoy segura que también son muy considerables. Bueno, doctoras, agradecerles muchísimo el espacio. Me pregunta por acá. No, contarles. Ah, ok. Hágale, doctora, tranquila. No, que para contestar la observación que me hace Paola de la inversión que ha hecho la unidad para las víctimas también en Antioquia, les voy a hablar del caso específico de reparación individual, pero también tengo la nota de los millones que nos hemos invertido en Antioquia en reparación colectiva y en retornos y reubicaciones. En el año 2022, que es la fecha en que ingresó esta administración,
reparamos a 22.524 víctimas con una suma de 224.330.159.000. En el año 2023 fueron 28.530 víctimas que fueron reparadas con una suma de 283.274.658. En el 2024, a la fecha, llevamos 26.046 víctimas reparadas por una suma de 254.808 millones. Pero igual, en marzo, abril y mayo y junio y julio hemos estado haciendo reparaciones inclusive colectivas. Hemos hecho jornadas donde hemos atendido hasta 1.200, 1.500 personas en una sola jornada reparando a las víctimas. Eso para hablarles a ustedes de la reparación individual. Pero de igual manera, en reparación colectiva, también hemos invertido una suma de dinero también significativa, porque como les dije, llegamos con proyectos productivos, placas huellas y toda una generación de ingresos. Para esas comunidades que hoy son reconocidas como sujetos de reparación colectiva, la propuesta es llegar con transformación territorial. La propuesta es llegar con estructuras que cambien la forma de vida que tiene el territorio y que agilice también igualmente esa reparación colectiva. Yo voy a responder ya para que estamos terminando este espacio y como lo decía nuestro compañero, la idea es que de pronto hagamos otro espacio más adelante. Dos preguntas que observé al final. Una persona que pregunta que desde cuándo puede declarar hasta el 29 de diciembre de los hechos ocurridos en el 1985 a 1923. O sea, las personas que no declararon tienen todo el derecho de declarar ahorita hasta el 29 de diciembre, desde 1985. Ojo con eso, desde 1985. Entonces, si fueron afectados en cualquier momento y nunca declararon, pueden acercarse a declarar. Entonces, bueno, aquí hay otra pregunta para Pau. Entonces, Pau, te dejo ya y yo creo que ya iríamos terminando. Pau, la pregunta es que esto de renta jóvenes, participan jóvenes de 14 años que están en bachillerato. O sea, ¿se podría participar? Si el joven acredita los requisitos de ingreso que enunciamos brevemente hace un momento y tiene entre 14 y 28 años, podría ingresar al programa. Entonces nosotros vamos a agregar algo. Enlace de inscripciones para que ustedes lo pasen y pueda acceder la comunidad que está conectada. Bueno, pero le cuento que voy a agregar algo antes de que terminemos. Sí, bien pueda, doctora. Hay que aprovechar. No, que en clave de lo que dice Pablo de renta joven, contarles que ese programa de renta joven no riñe con la oferta que da la unidad para las víctimas, para que las víctimas puedan acceder a la educación superior. Entonces, por decir algo, hay un joven que está en la Universidad de Antioquia, que es con la que tenemos con la Universidad Católica del Oriente, con la Católica del Norte, con la Uniremington, con la María Cano, con la cooperativa. Tenemos una cantidad de convenios con estas universidades, que este es un esfuerzo del Ministerio de Educación, por eso estamos hablando del Gobierno Nacional, Ministerio de Educación y Unidad para las Víctimas. Entonces, esas personas pueden acceder a ese beneficio de la educación superior y también pueden acceder al de renta joven. Entonces, una cosa no riñe con la otra, son compatibles. Bueno, Verónica, le cuento que las invitadas del día de hoy, de verdad esa información fundamental, los comunales motivados, muy animados. Sí tenemos que mirar otro espacio más adelante porque es fundamental, de verdad, invitarlas a las dos cuando consideren que deben de dar una información clara en el departamento y más a nuestros organismos comunales. Estamos a la orden. Antioquia Informa es un programa que busca de que le llegue a esa Antioquia profunda, a esos comunales que a veces tienen dificultades de conectividad. Esto queda grabado y ellos en cualquier momento lo pueden ver. De igual forma, a los hermanos de otros departamentos se han podido dar cuenta que han hecho consultas y la idea es que esto esté a la orden y al servicio de todos los comunales de Colombia. Entonces, de verdad, agradecerles. Saben bien que esta es su casa y que la Federación Comunal siempre tendrá las puertas abiertas para poder y seguir divulgando lo que está haciendo este gobierno nacional.
Claro que sí. Juli, muchísimas gracias a nuestras invitadas. Entre tanto que hablamos hoy, no hablamos de nuestro, ay, bueno, vea, este no era, de nuestro patrocinador. El patrocinador de este programa es HID Ingeniería Especializada, a quien agradecemos porque nos ha estado patrocinando en los pasados programas y en este también. Entonces le agradecemos mucho a HID Ingeniería Especializada por estar esta noche también patrocinándonos, y obviamente a las doctoras, a la doctora Claudia, a la doctora Paola, muchas gracias. Ya sabemos por tantas preguntas que quedaron en el chat que vamos a necesitar otro espacio con ustedes. Agradecemos entonces a todos, a Gabriel, el director ejecutivo, que no se pudo conectar. Yo creo que él estaba ahí con ganas de venir a también hacerles un montón de preguntas, pero tuvo como problemas de conexión. Pero le cuento, y también invito a las doctoras. Este fin de semana nuestra emisora La Voz Comunal de Antioquia tendrá un evento en las fiestas de Itagüí. Estará en unas fondas que se llaman Fondas de Mi Vereda, será en el Parque La Chimenea desde el día viernes, y nuestro director está organizando todo el montaje logístico. También les cuento que para la próxima semana con el Ministerio del Interior logramos hacer una articulación. Vamos a tener nuestra emisora de la Federación Comunal de Antioquia, ya también la vamos a invitar para que profundizamos más estos temas. Y de verdad, las gracias a este gobierno que ha sido el gobierno del cambio, el gobierno que ha mirado a nuestros comunales y que nos ha dado esas oportunidades de poder seguir avanzando y hacer un buen trabajo social con todas nuestras comunidades. Claro que sí, Julián. Bueno, agradecemos entonces a todos los que se conectaron. Hoy tuvimos una participación muy grande. Yo creo que de todos los programas que hemos tenido ha sido la que ha tenido más participación. Por eso agradecemos a todas las personas que estuvieron acá y les deseamos a todos una feliz noche. Feliz noche, Dios los bendiga y se les quiere. Que estén bien. Feliz noche, hasta luego, doctora Claudia, hasta luego, doctora Paola. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, feliz noche. Feliz noche para todos.